поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба. No son solo las palabras, también el tono y la puesta en escena la que supone una amenaza. No solo Ucrania, sino los países democráticos occidentales. Con esta intervención pública de Vladimir Putin, el presidente ruso, esta misma mañana, en la que anuncia un paso más en la escalada de la guerra que mantiene con Ucrania, con la movilización de más de 300.000 reservistas y, atención, la advertencia de que usará cualquier tipo de armamento para defender, dice, a su país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchos se preguntaban qué haría un Vladimir Putin acorralado por el retroceso de sus tropas en Ucrania y por una opinión pública en su país que empieza a torcer el gesto ante las consecuencias de la guerra y las sanciones. La respuesta es esta: amenazar con más guerra e incluso el uso de armas nucleares. Putin arma un relato para justificar una movilización de reservistas en su país que obligaría a 300.000 de sus ciudadanos a empuñar las armas. Указ о частичной мобилизации подписан. Un movimiento coordinado que comenzó ayer anunciando un referéndum en los territorios ocupados por sus tropas para que decidan sobre su futuro. Elecciones evidentemente sin un mínimo de garantías, pero que servirían de justificación para llamar a la guerra por su nombre y reclutar a miles de reservistas para enviarlos a un frente en el que van perdiendo. Mientras tanto, el ejército ucraniano redobla sus esfuerzos para seguir recuperando terreno. Las últimas lluvias en la península no están sirviendo para llenar los embalses, al menos de momento. Pero es que miren cómo están algunos de ellos, a niveles tan bajos que deja a descubierto, ya lo ven, el lecho del río, del lago, donde se encuentran por primera vez en muchos años. Y además en unas zonas que habitualmente son húmedas. Este embalse de Navarra, por ejemplo, está apenas al 16% de su capacidad. Y no es solo un problema aquí, es también un problema el de la sequía ya a nivel mundial, con muchas regiones, como por ejemplo esta de África, con problemas de sequía. Nos secamos y tenemos que empezar a buscar soluciones. Hoy escucharemos algunas. Y alerta sanitaria en Uganda por un brote de ébola detectado en los últimos días. Una persona ha muerto. Es la primera desde 2019 y otras 8 al menos están contagiadas. Pero se están estudiando otras 6 muertes sospechosas en el último mes. No es el primer brote, ya que se han conseguido atacar anteriormente 6 de la misma cepa, pero las alertas se activan ante esta variante que proviene de Sudán. Hablaremos también de este asunto, pero empezamos precisamente en Ucrania, con ese anuncio del presidente ruso Vladimir Putin esta misma mañana, ha movido ficha ante la fructífera contraofensiva de Kiev. Por primera vez reconoce abiertamente que su ejército está participando en una guerra y moviliza 300.000 reservistas para enviar al frente. Su estrategia incluye la celebración de esos referéndum express en las regiones ocupadas para convertirlas definitivamente en territorio ruso. Putin ordena movilizar a la población rusa para combatir en Ucrania. О проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Hablamos de una movilización parcial, solo las personas que actualmente están en la reserva militar, anunciaba el presidente ruso en un discurso dirigido a la nación, el primero desde que se inició la guerra. En total recurrirá a 300.000 militares reservistas para defender los territorios rusos y liberar la región del Donbass, según explica. Asegura que Occidente intenta destruir el país y advierte: В ход пошел и ядерный шантаж. Rusia también tiene una variedad de armas de destrucción, algunas incluso más modernas que las de la OTAN. Y si nuestra integridad territorial está amenazada, sin duda utilizaremos todos los medios a nuestro alcance, amenaza el mandatario ruso. Es un nuevo paso malo y equivocado de Rusia, afirma el vicecanciller de Alemania. Pero no es el único paso. Putin asegura que apoyará los referéndums convocados por los líderes prorrusos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla el 23 y 27 de septiembre para unirse a Rusia. Los rusos pueden hacer lo que quieran, que no va a cambiar nada, se mostraba tajante el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos de Rusia sobre cualquier parte supuestamente anexada de Ucrania, manifestaba el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Además de estas anexiones express de territorios y el reclutamiento forzoso, Rusia endurecerá las condenas para quienes se nieguen a ser movilizados, a los desertores y a quienes se entreguen al enemigo como prisioneros. Bueno, buscamos el análisis de esta inquietante situación con la que nos encontramos ya desde hoy en un nuevo paso, un nuevo escalón más en esta guerra en Ucrania. José María Peredo es catedrático de Comunicación y Política Internacional en la Universidad Europea. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el referéndum parece la justificación para un relato en el que Rusia aparezca en un momento dado como agredida más que como agresora, ¿no? Sí, el referéndum es una opción que estaba sobre la mesa, teniendo en cuenta que bueno, pues es un instrumento de pretendida legitimación, el hecho de que, bueno, pues son de la población, un referéndum naturalmente pues muy difícil de considerarse como válido, teniendo en cuenta la propia situación de guerra que se vive en este momento. Bueno, pues plantear un referéndum en una situación así no hace falta dar más indicaciones sobre la falta de garantías que tiene la propuesta, ¿no? Pero indudablemente es una de las vías que tiene Putin también para poder utilizar argumentos, pues es decir, que la mayor parte de la población de esos territorios pues son prorrusos, como lleva señalando desde hace ya bastante tiempo. En cualquier caso, un momento, vamos a decir, malo, evidentemente, porque no ha significado ningún cambio de postura, sino un avance en el conflicto, un paso más en el conflicto. No quiere decir que vaya a ser más crudo ni más duro de lo que ha sido hasta este momento, porque se trata de una movilización parcial. Tampoco es un paso excesivamente contundente, sino sencillamente dar un paso más y responder de una manera estratégica y también política a lo que ha significado pues el avance de las tropas ucranianas. Es decir, no me van a doblegar. Pero ¿responder a quién, José María? Porque aquí Putin puede encontrarse dos frentes y no sé a cuál le tendrá más miedo. Por un lado, la guerra de Ucrania, que ahora mismo no le está yendo bien, pero después está la opinión pública en su país que empieza a mirar con el gesto torcido quizá todo este tema de la guerra y las sanciones. Sí, tres frentes. Yo añadiría que el tercer frente es Occidente, porque es a quien responsabiliza, ¿no? A quien señala como el enemigo en la guerra, ¿no? Porque yo creo que la opinión pública rusa sigue entendiendo muy mal, y por eso es también la razón de estas medidas, un poco no con cuentagotas, pero sí con prudencia a la hora de tomar primero una operación. Nunca ha sido una guerra, ha sido una operación militar estratégica de intervención puntual. Después ha sido una guerra, luego ha sido una movilización parcial, siempre con un tono, primero para no alarmar seguramente, pero también porque es que Ucrania es difícil entenderlo para los rusos como un enemigo. Es que esto lo estaba en la base, y esto empezábamos a decir cuando se iniciaba el conflicto. Pero ¿cómo va a bombardear Kiev? Que lo bombardeó. Si Kiev es una ciudad hermana para los rusos, considerada como parte de la historia, en fin. Bueno, yo creo que estamos otra vez en esa situación. ¿Qué hago? ¿Amenazar a Ucrania y a los ucranianos con una utilización de bombas cada vez más modernas y mortíferas? Bueno, lo que hace es amenazar a Occidente, advertir a Occidente, señalarle como enemigo. El enemigo no es Ucrania, el enemigo es Occidente, y entonces ahí tengo el frente. Efectivamente, la opinión pública en este momento rusa da la sensación de que debe de estar preocupada por la escalada y por el avance de las circunstancias. Claro, por cierto, una población que incluso en Ucrania a los más rusófilos, por así decirlo, a los más cercanos a las tesis de Rusia, se les ha bombardeado. O sea que tampoco es que haya intentado conseguir demasiado respaldo dentro del país, donde ni siquiera en las regiones donde ya lo tenía, ¿no? Bueno, ahí se ha producido un combate abierto que, por otra parte, llevaba ya produciéndose desde el año 2014. Eso tampoco hay que olvidarlo, que llovía sobre mojado en un terreno en el cual ya se estaban produciendo, para desgracia de los habitantes, enfrentamientos armados desde hace tiempo. Pero indudablemente lo que no ha conseguido en ningún caso es hacer valer sus propuestas dentro de la inmensa mayoría de los ucranianos, que son pro-ucranianos y pro-libertades y no pro-rusos. Entonces ahí sí que no ha ganado un milímetro. No hay que tampoco obviar esa amenaza velada en torno al armamento que podría usar. Inmediatamente todo el mundo piensa en armamento nuclear. ¿Crees que esta comparecencia, esta decisión de Vladimir Putin puede hacer que Occidente y Ucrania también, porque claro, depende de lo que decida Occidente, cambie de estrategia o aminore la contraofensiva de alguna manera?
De momento, yo diría que debería de entrar en un impasse, pero claro, es decir, abrir la puerta, como siempre, a la negociación. Es decir, ese avance, pues que signifique, vamos a sentarnos a ver si es posible encontrar vías de negociación. Eso sería lo deseable, porque la cuestión de prolongar la guerra hasta vencer a Rusia va a ser muy complicado. No quiere decir esto que haya que salir derrotado y rendirse, no. Sí quiere decir que pretender una victoria en la cual Rusia asuma el error, se retire, pues va a ser complicado. Por consiguiente, debería haber una negociación ahí que permita un entendimiento que nunca va a ser de entera satisfacción para las dos partes. José María Paredo, catedrático de la Universidad Europea. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, el caso es que Ucrania, mientras tanto, sigue con su proceso de desminado en las zonas que va arrebatando a las tropas rusas. Una de las unidades encargadas de retirar estos artefactos explosivos se ha encontrado con esto. Es un misil sin detonar, ya lo ven, incrustado en el salón de una vivienda particular en la ciudad de Balaklia. Sus dueños, sus habitantes, desde luego, no deben pensar ni la suerte que han tenido, ¿no? Hizo falta una grúa para poder retirar el cohete que se encontraba en el inmueble. Imagínense eso, pues la suerte que han tenido sus habitantes al caer ese misil en el salón de su casa y no explotar. Y una muestra del efecto de las sanciones económicas a Rusia. Una anécdota, si quieren, pero que nos permita hacer comparaciones por primera vez desde que comenzó la invasión rusa. McDonald's ha abierto las puertas de 3 de sus restaurantes en la capital ucraniana. Esto es en Kiev, o en Kiev, como dicen los ucranianos. Es una reapertura que incita al optimismo, una forma de ver una progresiva vuelta a la normalidad, al menos en la capital ucraniana. Normalidad que incluyen las habituales colas en estos locales. Sin embargo, las hamburguesas de esta popular cadena no se pueden disfrutar ya en Rusia. Ya saben que la multinacional cerró como respuesta a la agresión de Ucrania. La cadena rusa que se hizo cargo de los locales se ha enfrentado a todos estos meses a múltiples dificultades. Por ejemplo, la escasez de papas fritas. No tienen papas fritas por culpa de las sanciones impuestas a Moscú. Esta guerra es sin duda uno de los asuntos centrales en la reunión de Nueva York de la Organización de Naciones Unidas, la institución creada para poner coto a guerras como esta. Ayer se dibujó un futuro pesimista con la crisis alimentaria mundial y las consecuencias del cambio climático como problemas añadidos. Después de 2 años sin reunirse por la COVID-19, líderes de todo el mundo debaten estos días en Nueva York sobre los desafíos globales. Entre ellos el cambio climático. El secretario general de la ONU instó a los países más ricos a agravar las ganancias de las empresas más contaminantes y usar esos beneficios para paliar la crisis climática que afecta a la población más vulnerable. La invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias también ha centrado muchos de los discursos. Gran parte de los líderes mundiales ha pedido a Putin poner fin a la guerra. Entre ellos, Pedro Sánchez, que advierte: Rusia debe poner fin a su guerra ilegal que está amenazando el suministro de alimentos del mundo. Putin está tratando de chantajear a la comunidad internacional. Por su parte, los presidentes de Colombia y Chile lanzaron un llamamiento a los países latinoamericanos para unirse en la lucha contra las drogas y la defensa de la paz. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad. A comprometernos desde el multilateralismo con la justicia y la paz en todo momento y en todo lugar. Al margen de las comparecencias en la Asamblea, reuniones bilaterales, por ejemplo, entre Estados Unidos y Turquía. Sobre la propuesta de crear una comunidad política europea, debatieron la primera ministra Liz Truss con el presidente francés Emmanuel Macron. En diciembre, en Montreal, Canadá, se celebrará la cumbre sobre la biodiversidad, con el objetivo de conservar el 30% de las áreas terrestres y marinas a nivel mundial antes de 2030. Múltiples manifestaciones en Irán, donde la represión de esas protestas por la muerte de una joven detenida por llevar mal el velo ha causado más fallecimientos, al menos 5 en las calles de ese país. La versión policial atribuye la muerte de la joven a un incidente. Su familia, en cambio, denuncia torturas. Muchas mujeres iraníes han comenzado a rebelarse con un gesto que ya ha tenido réplicas en otros lugares del planeta: quitarse el velo.
Es el gesto más repetido por las mujeres estos días en Irán. Desafían a las autoridades cortándose el pelo. Lo hacen en protesta por la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años detenida por la policía de la moral y presuntamente asesinada por llevar mal el velo. La acción ha tenido réplicas en Berlín. Más de 500 personas, incluidas mujeres kurdas, iraníes y alemanas, participaron en una manifestación para mostrar su rechazo. Y es que las protestas por la muerte de Mahsa se han convertido en un difícil desafío para el gobierno iraní. La represión en la calle deja más de 80 heridos y al menos 5 muertos. Las autoridades niegan estos fallecimientos denunciados por una organización de derechos humanos. Compulsory veiling laws remain of concern in Iran. La trágica muerte de Mahsa y las denuncias de tortura y malos tratos deben ser investigadas con prontitud, imparcialidad y eficacia, afirma esta comisionada interina de la ONU. De acuerdo con los datos del Grupo de Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad iraníes han detenido a más de 250 personas en diversas localidades de la región kurda. Las infractoras se enfrentan a reprimendas públicas, multas y arrestos. Bueno, volvemos a nuestro país. Apenas quedan 2 días para terminar este verano, uno de los más cálidos que se han vivido en décadas, y con él los efectos de una sequía que se espera que empiece a mitigarse con la llegada del otoño. Vamos a ver si se consigue, pero partimos de cómo está la situación de los embalses en nuestro país, porque hay algunas comunidades, Itziar, que están peor que otras. Sí, no ha llovido lo suficiente desde julio hasta este mes de septiembre para llegar a ese ansiado 50% necesario. Lo que sí es cierto es que, como bien indicas, hay algunas comunidades pues que están en mejor situación que otras. Lo encontramos, lo vemos enseguida en este gráfico, sobre todo en el País Vasco, por ejemplo, con la mejor situación de todas, en torno al 65,87% de sus embalses llenos. La peor situación, sin duda, al sur, en Andalucía, donde nos encontramos con ese dato mínimo de un 24% tampoco de capacidad de los embalses llenos, y una situación intermedia está en las comunidades pues del medio de la península, como Castilla y León, con un 34,67%. En otros casos nos encontramos con casos curiosos, como el de Madrid o de la Comunidad Valenciana, donde se supera el 60% de la capacidad, y en otros casos extremos, como el que vamos a ver a continuación del embalse de Yesa, a pesar de estar muy cerquita del País Vasco, que es una de las comunidades con mejor situación, las más húmedas, ¿no? La más húmeda, pues ese embalse apenas se encuentra en un 16% de su capacidad. Lo estamos viendo en ese charquito que se ve ahora, y sí, en circunstancias normales debería cubrir hasta donde se ve la línea de la vegetación, ¿no? Sí, debería cubrir todo esto. O sea, donde antes había agua, ahora se ha convertido en prácticamente un desierto. Esta agua es muy necesaria, sobre todo para los agricultores de esa zona, ya que este embalse pues se encuentra entre dos regiones, Zaragoza y Navarra, por lo que es necesaria para los agricultores de esas zonas. Y la campaña de regadío se supone que terminaba el 21 de octubre, pero lo cierto es que estamos ahora en septiembre y los agricultores no han podido aprovechar esa agua porque, como decimos, apenas se encuentra en un 16% de su capacidad. Se encienden las alarmas por la sequía en nuestro país, pero no es el único, ¿verdad?, es donde se produce este problema. No es el único, y vamos a ver sin duda uno de los continentes más azotados por la sequía, uno de los continentes más calientes, que es África. Estamos viendo en imagen animales pues que han sufrido deshidratación. También preocupa y mucho los ganaderos, los animales que quedan, porque tampoco para ellos hay agua suficiente. Mira, y fíjate cómo está empezando a los niños para controlar que tampoco ellos sufran de deshidratación. De hecho, en Kenia y en Somalia son más de 1 millón de desplazados en busca de agua y comida. Hemos visto también imágenes de sequía en China. Sí, porque allí incluso ahora se están superando en algunas regiones los 40 grados de calor. Se avisa también de que hay riesgo de incendios forestales. El gobierno chino pide que se lleven a cabo medidas y de ahorro, sobre todo en los hogares, y así es como se encuentra más o menos la situación alrededor del planeta. Complicada, Itziar. Vamos a hablar precisamente de este asunto. Lo hacemos con Julia Martínez Fernández, es directora técnica de Nueva Cultura del Agua. ¿Qué tal, Julia? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, definitivamente nos enfrentamos a un futuro más seco en nuestro país. No va a llover más por lo general, ¿no? No, por lo general va a llover menos cada vez. Ya se están reduciendo las precipitaciones, las lluvias en las últimas décadas por el cambio climático,
pero además todos los modelos nos dicen que esta situación se va a intensificar, se va a agravar y por lo tanto cada vez, en términos generales, va a llover menos debido al cambio climático. ¿Y qué hacemos, Julia? ¿Producimos más agua o gastamos menos? ¿Cuál es la solución? Es muy difícil producir más agua porque España, por ejemplo, es el país que tiene una mayor cantidad de grandes embalses por kilómetro cuadrado y por habitante, y construir más embalses no nos va a dar más agua, tendríamos más embalses vacíos porque lo que no hay es agua. Tampoco podemos pensar que en la desalación marina tenemos la solución para seguir creciendo en el consumo de agua por las limitaciones energéticas, de costes y de otro tipo que tiene. Y lo que tenemos que pensar es en gastar menos agua en todos los sectores, pero especialmente en el regadío, que consume 85 de cada 100 litros de agua, de tal manera que solo tenemos otros 15 litros para atender al resto de necesidades. En primer lugar, al abastecimiento humano, a pesar de que es prioritario sobre el resto de usos, o incluso para atender a los caudales ecológicos de los ríos, que también, según la ley, tienen prioridad sobre los usos agrícolas. Por lo tanto, necesitamos no aumentar más regadío, reducir incluso el que hay en aquellas zonas donde ha crecido por encima de lo sostenible y de esta manera tendremos los ríos y los manantiales y los acuíferos en mejor estado, estaremos cumpliendo con las leyes españolas y europeas y además estaremos mejor adaptados al cambio climático que seguirá reduciendo los recursos. Yo pensaba, Julia, que en materia agrícola eso del riego a manta y bueno, un poco del desperdicio de agua ya había pasado a mejor vida, que prácticamente todas las infraestructuras ya contemplaban riego por goteo y otras medidas para ahorrar agua. Sí, pero el problema es que esas modernizaciones no han traído un ahorro de agua. Hay ya múltiples estudios, tanto en España como a nivel mundial, que muestran que la modernización de regadíos, pasar de riego a manta a riego por goteo, en general no supone un ahorro de agua e incluso muchas veces lo aumenta. ¿Cómo puede ser Lo eso? aumenta porque el riego a manta, una parte del agua no era usada y volvía al río, ahora prácticamente no hay retornos al río y toda esa agua se utiliza para intensificar los regadíos y el resultado final es que en muchos casos los proyectos de modernización aumentan el consumo de agua. Realmente la medida que hace falta, la medida más eficaz, no va por la línea de la modernización de regadíos, sino por la reducción de los regadíos. Hay que tener en cuenta que hay algunas cuencas como la del Ebro que todavía siguen planteando incrementos de regadío y que además hay cientos de miles de hectáreas de regadíos ilegales en toda España. Y la opción de los trasvases, ¿cómo la ven ustedes? Que eso, sobre todo en la península, se habla mucho de esto. Es decir, los excedentes de un río que se, digamos, reenvíen hacia zonas, se encaucen hacia zonas donde hay mayor falta de agua. El problema es que no hay excedentes. En todas las cuencas tenemos ya problemas, según nos dice el índice de explotación hídrica, que es un indicador que utiliza Europa para medir si estamos explotando mucho o poco los recursos hídricos y no tenemos ninguna cuenca que tenga excedentes de agua. Es más, las sequías están afectando cada vez más a toda la península. Por ejemplo, en esta reciente sequía ha habido mucho más problemas en Galicia, por ejemplo, en muchas zonas del Duero, que incluso en la propia cuenca del Segura, que tradicionalmente se la asocia como una zona árida. Por lo tanto, no hay ya ríos ni cuencas que tengan excedentes de agua y, por lo tanto, en una situación de sequía no va a haber agua para nadie y, por lo tanto, ningún territorio va a estar en condiciones de permitir de conceder un trasvase de agua. La solución real, la más efectiva, es reducir las demandas, empezando por la que más consume, la que se bebe 85 de cada 100 litros de agua, que son los regadíos actuales. Bueno, pues veremos cómo evoluciona este otoño y veremos también, por supuesto, cómo evoluciona este problema. Ojalá que mejor. Gracias, Julia. Buenos días. Buenos días, gracias a vosotros. Nuevo episodio con el buque accidentado a finales de agosto frente a las costas de Gibraltar. Las autoridades del Peñón decidieron hace unos días provocar el hundimiento de la popa del barco. Bueno, pues resulta que esto ha generado otra fuga de combustible.
Gibraltar ha prohibido la pesca y ha desaconsejado el baño, mientras las localidades fronterizas de Cádiz se han cerrado de forma preventiva. Las playas y los vecinos se quejan de manchas en el mar y de olor a hidrocarburos. La autoridad portuaria de Gibraltar ya había advertido de que esta nueva fuga era inevitable y previsible. Llegamos así a una pausa, no tardamos. Son las 11:38 ya aquí en Canarias. El huracán Fiona sigue su camino por el Mar Caribe y se dirige hacia las islas Turcas y Caicos. También Bahamas está en aviso por este sistema tormentoso que ha pasado a categoría 3 y que ha dejado a casi la totalidad de Puerto Rico, por ejemplo, sin suministro eléctrico, además de numerosos daños en República Dominicana. Fiona continúa sobre las islas del Caribe y no con menor intensidad. De hecho, desde hace unas horas es un huracán ya en categoría 3. El fenómeno coge fuerza. Ahora sí, ahora se complica un poquito porque ahora también estamos sin agua. Y además de la escasez de agua, deja el 80% de la isla de Puerto Rico a oscuras y formando largas colas en busca de combustible que haga funcionar sus generadores. Todo lo que estaba de ahí para abajo se echó a perder. Y al igual que los puertorriqueños, en República Dominicana ya intentan reconstruir lo poco que dejó en pie el huracán. Las ONG reparten comida entre las poblaciones más afectadas, pero por contra y en este caso no hay para tantos y deciden continuar con su camino. Miren cómo está todo, ya le mostré allá adentro, en la casa, todo quedó destruido, pero gracias a Dios tenemos la presencia de Dios que es la más grande. Quienes lo han perdido prácticamente todo prefieren refugiarse en la fe después de que Fiona destrozara casi por completo sus viviendas. Ahora el huracán se sitúa sobre Curazao, dejando sobre todo fuertes lluvias. Y se espera que continúe su viaje por el Caribe, haciéndose todavía más fuerte. Las islas Turcas y Caicos, además de Bahamas, están ahora bajo aviso de huracán. Bueno, pues vamos a una de las zonas más castigadas por este huracán, hasta República Dominicana. Lisandro Torres es periodista en este país. ¿Qué tal, Lisandro? Buenos días aquí y buenos madrugones. Buenos días, aquí son las 6:30 de la mañana. Me imagino que ya es un poco más tarde, de 12:30, algo así. Así es, este huracán ha sido algo desolador para este país, República Dominicana, ya que teníamos unos 18 años que no recibíamos el embate directo de un huracán, que un huracán no tocaba tierra en este país. Esta vez lo hizo por el este, por Punta Cana. El ojo del huracán entró a las 3:30 de la madrugada del lunes, pero ya a las 8 de la noche del domingo ya se sentía los vientos huracanados cuando el huracán venía desde Puerto Rico hacia República Dominicana, que son dos países que quedan bastante cerca. Desde que los vientos empezaron a sentirse la noche del domingo, fue algo terrible porque inmediatamente empezaron a caer postes del tendido eléctrico y a volar techos de casas humildes, pero claro, ya cuando el huracán entra de lleno a las 3:30 de la madrugada del lunes, entonces fue algo espantoso porque no había, en medio de la oscuridad y sin energía eléctrica, recibir este golpe de 140 kilómetros por hora los vientos fue algo totalmente aterrador. Y este huracán duró aquí, el ojo, transitando por varias provincias del país, del nordeste, desde las 3:30 de la mañana hasta pasado el mediodía y muy entrada la tarde del lunes. Imagínense ustedes todo ese tiempo, esos vientos azotando. Claro, terrible, Lisandro. Ahora mismo se ha alejado ya el huracán, ya no está golpeando ya a la isla. Sí, ya se alejó a partir del lunes en la noche, pero entonces quedaron los remanentes, las bandas del huracán, los vientos quedaban, se alejó el ojo, pero quedaban los laterales, la circunferencia, y entonces los vientos continuaron, las inundaciones también. Estamos hablando de más de 1.400.000 personas sin agua potable. Estamos hablando de unas 3.000 viviendas afectadas, de más de 13.000 personas desplazadas, de casi 500.000 de personas sin energía eléctrica, de 2 fallecidos de manera directa y de una persona que falleció cuando el lunes en la noche sale del refugio y va a ver cómo quedó su casa, le dio un infarto y murió
en el acto. Es algo penoso, ciudades incomunicadas, comunidades incomunicadas, algo sumamente triste el panorama que aún se vive. Estamos hablando de que todavía en la provincia de la Altagracia, que fue por donde entró, por Punta Cana, hay unas 500 personas todavía en refugio solamente en esa provincia. Es enorme el daño que está provocando, que ha provocado este huracán y el que todavía queda por reparar, pero estábamos viendo imágenes en las que veíamos efectivamente que, digamos, las zonas más populares eran las más castigadas porque las viviendas son más frágiles, ¿no? Así es, y nunca hay logística para movilizar a todo el mundo, porque estamos hablando de miles y miles de personas y el personal en un periodo tan corto no iba a poder movilizar a toda esa persona, porque ese huracán salió de Puerto Rico y llegó muy rápido aquí a República Dominicana y mucha gente quedó en sus casas humildes atrapadas y tuvieron que sobrevivir como Dios los ayudó en ese momento tan difícil. Y estamos hablando, claro está, de miles de personas de unas 12 provincias del sureste del país que fueron afectadas y la mayoría no pudo ir a tiempo a los refugios, esa es la verdad. Claro, y ahora el problema también, la falta de agua potable, la aparición de enfermedades, porque bueno, ahora arreglar todo eso no va a ser cosa que se pueda hacer en un día o dos. Así es, ahora lo triste y lo difícil es reponerse a esto, porque sabemos que durante los primeros días todo el mundo está con el ojo encima de los damnificados y dándole seguimiento, pero después los titulares de los periódicos, las agendas del gobierno empiezan a llenarse de otras cosas y las personas, los damnificados van quedando solos realmente y construir en 2 o 3 días lo que le costó una vida levantar como una casita humilde, que es bien difícil para una persona pobre aquí en República Dominicana. Esas son cosas que no se logran de la noche a la mañana. Claro. Le podrán dar alimentos unos días, agua unos días, pero no es fácil. Reponer su vida a como la tenían antes, eso le costará años, lamentablemente. Desde luego que sí, Lisandro. Pues bueno, vaya toda nuestra solidaridad desde aquí, desde Canarias, desde España, y te agradecemos personalmente que hayas madrugado en medio de todo este trabajo. Habrás tenido estos días, me imagino, para poder contarnos lo que está pasando en tu país, en República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues esta es la situación, una catástrofe auténtica la que ha provocado Fiona en Puerto Rico y en República Dominicana, donde ven que los daños son importantísimos, sobre todo con la gente que menos tiene, con la gente que tiene viviendas más frágiles o menos acceso a los servicios públicos. Y nos vamos hasta el Líbano, donde la crisis ha empujado a muchas personas a perder su empleo. Algunas, como nuestra siguiente protagonista, se han reinventado. Han pasado de ser empleadas a propietarias. Se llama Jinan, la persona que le vamos a presentar, y ha cambiado la banca por la repostería. Con las manos en la masa así encuentran los clientes a Jinan al entrar en su nuevo negocio. Durante 28 años fue empleada de banca. La crisis económica la empujó al desempleo y fue entonces cuando decidió abrir una pastelería. Dicen que perdí mi trabajo por la crisis, no considero que perdí, al contrario, la experiencia que tomé en 28 años me empoderó, afirma. En su nueva faceta de empresaria ofrece trabajo a mujeres libanesas que como ella quieran ganarse la vida. Son productivas en la panadería y en la vida, es la imagen que queremos dar, explica. Los clientes también se muestran encantados. Es algo muy hermoso, dice esta mujer. Lo vimos y vale la pena venir. No nos decepcionó porque la comida es deliciosa, asegura este otro. Líbano está atrapado en un colapso económico que ha empobrecido a más del 80% de la población. Desde 2019, la libra libanesa ha perdido alrededor del 95% de su valor. Y atención, porque saltan todas las alarmas sanitarias. Después de todo lo que hemos pasado, nos fijamos con más atención en noticias como esta que le vamos a dar. Las autoridades sanitarias de Uganda han declarado un brote de ébola tras confirmar un caso de una cepa rara detectada en Sudán. Hay otros 8 casos que están en estudio. El Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud han confirmado la infección y la muerte de un hombre de 24 años en el centro del país. Según los primeros informes, el joven tuvo fiebre, dolores abdominales y vómitos, síntomas similares a la malaria. Por ello fue trasladado para tratarlo de esta enfermedad.
después se comprobó que era realmente ébola. La OMS ha confirmado 7 brotes de esta cepa entre Sudán y Uganda. Bueno, muy atentos a este tipo de alertas, como pueden ver. Y ahora nos vamos a Colombia, donde no cesa el flujo de migrantes que busca atravesar la peligrosa selva de Darién, el llamado tapón de Darién. Hasta Necoclí llegan numerosos venezolanos que trabajan algunos días en este municipio antes de seguir su camino hacia Estados Unidos. Joyker Mora es un venezolano que se encuentra varado en las playas de Necoclí, municipio al norte del Golfo de Urabá. Trabaja como tatuador para recolectar lo suficiente para comprar el boleto marítimo que lo lleve a Capurganá, paso fronterizo entre Colombia y Panamá y entrada a la selva del Darién. Yo acá, viendo cómo hago para migrar. Junto con él se encuentra Juan José, quien tampoco teme internarse en la selva más peligrosa de América Latina. Actualmente se gana la vida recogiendo basura en las playas de Necoclí, con la meta de llegar a Estados Unidos. Ese es mi trabajo, pues, reciclo para ajustar el pasaje para poder llegar a los Estados Unidos. Según las autoridades, en los primeros 7 meses de este año, más de 70.000 migrantes se han embarcado por la peligrosa selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica. La mayoría son venezolanos. En lo corrido de este año y hasta corte 2 de septiembre, han transitado por el Golfo de Urabá de manera segura 70.159 personas en más de 1.200 embarcaciones. Y de ello podemos dar un parte de tranquilidad. 0 accidentes, 0 naufragios, 0 personas desaparecidas en el mar. Cada día llegan entre 200 y 300 migrantes venezolanos. La mayoría trabajan en construcción, reciclaje y otros oficios para luego desafiar los peligros de la selva. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Pudiéramos pensar que el uso de drogas es algo relativamente moderno, pero fíjense que no, que hasta los arqueólogos se proponen encontrar cuáles son las pruebas de el uso de, por ejemplo, opiáceos en el mundo. Le han encontrado. Los científicos descubrieron restos del narcótico, de opio, en recipientes de cerámica situados en un yacimiento en Israel. Corresponden a una serie de objetos que se utilizaban en rituales funerarios de la zona hace unos 3.400 años. Al parecer el opio era utilizado en unos rituales funerarios que buscaban elevar los espíritus para expresar una petición. Vaya si lo elevaban. Bueno, y esto es Jerusalén. 2 veces al año se lleva a cabo esta limpieza. Se trata de sacar las oraciones que se escriben por parte de los visitantes de las grietas dentro de ese muro occidental. Estos papeles son luego enterrados en el Monte de los Olivos de Jerusalén. No crean que se tiran a la basura así sin más. Se cumple con el ritual de esta manera. El motivo de la limpieza es asegurar que, bueno, que siempre haya espacio, que siempre haya hueco para que todos los que acudan a este punto puedan dejar sus papeles, sus peticiones u oraciones ahí. Y la historia de este niño se ha hecho viral en internet. Desde Ecuador decidió poner en venta su mascota para poder ir al colegio y para comer. Una triste historia que se ha vuelto viral en redes sociales y que ya ha tenido respuesta. Gracias a la ayuda recibida ha podido, por ejemplo, remodelar su casa. Ahí le mando vendiendo a mi gallina para ganar $3 y ir a ver qué hago. Aunque sea para una cartuchera me ha de sobrar. Él lo dice con una sonrisa, pero su situación y la de su familia es apremiante. Su madre y su hermana mayor se dedican a vender mangos y con eso alcanza para lo básico. Cuando la historia de Cristian tratando de vender a su gata se hizo viral, los ofrecimientos de ayuda sobraron y de hecho muchos sí se cumplieron. La casa en la que viven, por ejemplo, fue remodelada gracias a donaciones privadas. Ya tiene cocina nueva, baño recién construido, que no pueden usar porque no tienen agua. Y el Estado también les hizo promesas. Diciendo que nos van a dar el bono, diciendo que nos van a dar la lista de útiles para nuestros hijos, mis hermanos. Es que Cristian y sus hermanos están acudiendo a clases con ropa de casa porque no les alcanza para comprar los uniformes, pero no se desanima. Dice que mientras se lo permitan seguirá yendo a la escuela con lo que tenga. No, yo estoy yendo con cuadernos así viejitos, así lápices antiguos, eso. Y aunque ahora sean Cristian y su familia los que piden ayuda, los que están visibles gracias a una publicación en redes, en realidad su historia de escasez y angustia es compartida por miles de ecuatorianos.
Bueno, pues le ha servido por lo menos para que le echen una mano. Cada vez es más común tener que cambiar de país en busca de trabajo. Al llegar al nuevo destino hay que encontrar vivienda, hay que encontrar escuela para los niños, si es que se viaja con la familia al completo. Y después comenzar a tener, bueno, pues momentos de ocio para la familia. En Emiratos Árabes, los padres, por ejemplo, han encontrado una ayuda para buscar amigos para los más pequeños de la casa. Con tan solo unos meses de vida, estos bebés tienen citas a través de aplicaciones móviles. Con el permiso de papá y mamá, Rosana se crea un perfil con su mejor foto tras el biberón, edad, idioma, preferencia horaria e intereses comunes. Vamos, lo normal de estas aplicaciones: pintar, cantar, jugar o incluso aprender a caminar juntos. Esta aplicación infantil facilita que los padres encuentren nuevos amiguitos para sus hijos. Esta madre asegura que buscaba otras parejas que criaran a los bebés con la misma educación, además de conocer a padres y comenzar una nueva amistad. La creadora de esta app asegura que surgió la idea en 2017 con el objetivo de ayudar a los padres a relacionarse con otras familias en Dubái. Citas entre niños para que aprendan idiomas y jueguen juntos, dice Samin. Conecta familias de Emiratos Árabes, Estados Unidos y Reino Unido. Nuevos mundos que han dejado atrás los encuentros inesperados en los parques infantiles. Un Tinder para bebés, en fin, es el signo de los tiempos. Bueno, también se adapta a los tiempos la selección española de fútbol, que juega próximamente contra Suiza y Portugal. Últimos partidos oficiales antes del Mundial de Qatar, que se celebra este invierno. Pero hay innovaciones con las que cuenta el seleccionador español. Vean. Coque, solo tienes que bajar a apoyar cuando tenga necesidad central, si no te quedas ahí. Álvaro, baja a tu interior, Álvaro, tienes que ir en apoyo. Le está hablando por un walkie-talkie, efectivamente. Aléjate, el entrenador asturiano ha introducido estos walkies para dar instrucciones a los jugadores en los entrenamientos. Así no se deja la voz gritando. Luis Enrique les habla desde su ya famoso andamio en la banda y los jugadores escuchan gracias a un dispositivo con altavoz que tienen adosado a la espalda. Vaya, que se llevan el seleccionador a cuestas. El Mundial del Fútbol de Qatar comenzará el 18 de noviembre y muchos van a ser los aficionados que van a intentar acudir hasta aquel país para apoyar a la selección. Entre ellos un español, Santiago, que lo ha dejado todo para estar presente en ese evento. En enero, Santiago comenzó su aventura en Madrid, por delante 6.500 kilómetros a pie para llegar al Mundial de Qatar el 20 de noviembre. He tenido que pasar Francia, he tenido que cruzar Mónaco, Italia, también pasé por San Marino, crucé en barco a Albania, de Albania pasé por Grecia, Turquía y ahora estoy aquí en Irak. Ha dormido en parajes naturales dentro de su tienda de campaña, pocas veces en hoteles, otras incluso en casas de viejos y nuevos amigos que hace por el camino. En la ciudad de Sacó, esta familia kurda iraquí lo acogió. En su camino, Sánchez se enfrenta a un enemigo más, el calor intenso de más de 45 grados. Nos encontramos en la frontera. Este aficionado del Real Madrid, tras reunir el dinero suficiente, lo dejó todo para cumplir su sueño. Fue una decisión muy difícil porque yo tenía una vida medianamente cómoda, ¿no? Yo tenía mi trabajo fijo, tenía mi equipo de fútbol, mis amigos, mi familia. Hace una media de 15 kilómetros al día, un auténtico viaje que no solo le ha hecho conocer cada país, también historias que le han animado a seguir su objetivo. Con una aplicación móvil ha eliminado las barreras del lenguaje. Creo que lo más difícil, tanto en este viaje como en muchos otros, es la mente. Hay muchas veces que yo no camino con mis piernas, yo camino con mi mente. Y tras el descanso toca abrocharse el cinturón para seguir paso a paso, 8 meses después, la ruta que lo llevará a su sueño de apoyar a la selección. Si ya tiene calor, cuando llegue a Qatar no les quiero ni contar. No sé si serán, Wendy y Pedro, tan aficionados al fútbol como para ir caminando hasta aquel país. Wendy y Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que no, ¿eh? Va a ser que por no mi mucho. parte, por lo menos. Lo justito. Bueno, aquí estamos, en Ponte al Día, Roberto, preparados para tomarle el testigo a la información en esta casa, en Televisión Canaria. Y hoy, Día Mundial del Alzheimer, este programa se acercará hasta el Centro de las Nieves, en la Ciudad de los Adelantados, en La Laguna, para estar con los usuarios. ¿Por qué? Porque hoy vamos a conocer cómo la actividad física y el ejercicio puede prevenir esta patología, el Alzheimer. También hoy se celebra el Día de San Mateo, por cierto, enhorabuena y felicidades a todos los Mateos. Hoy nos vamos a ir hasta Gran Canaria para celebrar esta fiesta en su feria de ganado, pero además muy atentos porque tenemos más contenidos en Ponte al Día. Sí, nos vamos a ocupar de otro asunto de gran importancia y que desgraciadamente ocupa titulares, Roberto, el acoso escolar. Vamos a analizar con un experto cómo actuar si vemos signos en nuestros hijos. Además vamos a contar con un testimonio en directo aquí en Ponte al Día, de una madre cuya hija con tan solo 14 años le aseguraba a su pediatra que quería acabar con su vida. Todo esto y mucho más dentro de unos minutos aquí mismo en Ponte al Día. Hasta ahora. Venga, compañeros, un saludo. Enseguida llega Ponte al Día. Mientras tanto, le hablo de dos españoles en el podium de la clasificación de los mejores cocineros del mundo. David Muñoz es el número 1 y ha recibido la sexta reedición, en esta sexta edición de The Best Chefs Awards, celebrada en Madrid. Completan ese terceto el danés Rep Redzepi y el catalán Joan Roca, otro español en lo más alto de la cocina mundial. Bueno, y terminamos sumergiéndonos en el arte de Salvador Dalí, con una exposición que acaba de inaugurarse en el Centro de Artes Digitales Ideas, que lleva por título Dalí Cibernético. Ahí lo ven, es un insólito recorrido por el onírico universo creado por el artista, esta vez en formato digital, pero que les permite también recorrer buena parte de su obra de una manera muy distinta, con estas imágenes sugerentes. Les dejamos, ya saben que volvemos mañana a partir de las 11 de la mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!